no estaba dentro de mi plano de posibilidades. Decía, no es para mí. Y abandono esa historia que solamente leía cosas muy aburridas. Querías hacer algo diferente. Sí, si no, si privatizaran tu cuerpo. Una comunicación perfecta entre cerebro y máquina. A mí me encanta que los libros me lleven a eso, a escenarios donde yo me pueda imaginar que lo que está pasando sí puede ser verdad. Bueno, hoy en este capítulo de Diario de una escritora estamos con un escritor que a mí me sorprendió. Dorian, me sorprendió desde que escuché tu historia, desde que escuché de qué se trataba, porque tenemos muchos temas afines de los que hablamos, pero wow, o sea, yo siento que esta es una de las mejores obras de autores colombianos. Es tu primer libro y bueno, estás invitado acá para que las personas que nos están viendo te conozcan más cómo llegaste a tener un libro publicado con Planeta y bueno, el trasfondo de esta historia que yo sé que les va a encantar, porque Dorian habla profundamente de los chips y se viene con una teoría conspirativa que yo siento que desde ya está pasando y me pareció sorprendente. Pero entonces, antes de adentrarnos más en todas estas historias de conspiraciones, de microchips, del sistema nervioso central, porque me encanta cómo mezclaste la ciencia con todo esto que se viene para la humanidad, yo quiero que tú le cuentes a las personas que nos ven quién es Dorian, pero quién es Dorian en este momento, porque la forma en la que nos vemos va cambiando mucho. Seguramente el Dorian que hoy tiene su libro en las manos no es el mismo Dorian de hace un mes, o no es el mismo Dorian de hace unos años. O sea, en este momento, ¿qué nos quieres compartir sobre esa versión de Dorian que eres hoy? Ok, primero que todo, un cordial saludo para todos, con muchísimo afecto, mucho cariño. Para ti, Juliana, muchas gracias por esta invitación. Genial estar aquí hablando de estos temas contigo. Y bueno, sorprendido gratamente porque ha tenido aceptación la historia, como tú dices. Es algo diferente, de pronto que atiende a un tema, a un género más bien, un tanto rezagado dentro de la creación literaria en Colombia, que es la ficción. Claro que sí, pero abordas. Cuéntanos un poco más. Yo escuché que tú eres contador. Okay. ¿Cómo un contador termina escribiendo? Bien, entonces Dorian Olaya, ser humano en construcción, que está aprendiendo muchísimas cosas. Actualmente, tú decías, de pronto uno va cambiando, pero sí, actualmente Dorian Olaya, contador público y educador. Contador público de profesión, educador por vocación, me encanta, y escritor de corazón. Entonces, bueno, estudio contaduría pública, ejerzo como contador público, pero hay una llamita allí metida, hay una llamita en el corazón que me decía, oye, tienes que contar estas historias que están en tu cabeza, que se pasan a tu corazón y tienen que convertirse en palabras. Una pregunta, Dorian. ¿Cómo fue ese proceso creativo? O sea, tú estudias contaduría, te dedicas al tema de la educación. Uno diría que una persona, o sea, o si uno lee ese perfil, o sea, si ve el perfil y no a la persona, pues jamás se imaginaría que dentro de ese perfil profesional hay un escritor. ¿Cómo descubriste tú, o desde cuándo, desde pequeño te había gustado escribir? ¿En algún momento de tu vida tú dijiste, yo quiero ser escritor? ¿Cómo descubriste tú que te gustaba escribir y en qué momento quisiste ser escritor? Bien, entonces de pequeño empecé a leer. Mi primer libro fue como a los 15 años, Corazón del Mundo de Amisis, historias de niños, y genial, qué obra tan bonita. Y sentía un profundo respeto por los escritores. Decía, qué genial, pero no estaba dentro de mi plano de posibilidades. Decía, no es para mí. Bueno, después empiezo la universidad, yo empiezo a estudiar en el pregrado y empiezo a tener muchas lecturas de temas jurídicos, de temas meramente académicos, que no son muy entretenidas, ¿no? Entonces, como lector, digo, estoy un poquito pasivo, pero es en el año 2011 cuando empiezo mi primer novela. Allá empiezo a escribir una novela que más adelante con seguridad va a ir al papel, así como esta obra.
pero deserto, en medio del pregrado, en medio de la tesis, en medio de una familia ya con una nena, en medio de trabajar medio tiempo. Entonces digo, no hay posibilidades para esto y abandono esa historia, que es una historia genial, creería yo. Y Pero Dorian, ¿qué te lleva a ti a decir, voy a empezar a escribir? Porque, o sea, suena raro, ¿no? Tu ok. vida estaba como alrededor de la contaduría, como alrededor de otras cosas, de una dinámica, una hija, una esposa, ¿sí? ¿Cómo tú dices, o sea, cómo tomas tú la valentía de sentarte frente a un computador y decir, voy a empezar a escribir? Ok, entonces es un paso que algunos yo creo que ya han dado y se han atrevido a empezar una historia, a empezar una página de un escrito, pero está allí oculta. ¿Por qué? Porque tenemos temores. Entonces es durante el pregrado cuando digo yo, bueno, tengo una historia en mi cabeza, es una historia oscura, yo creería que es como una novela negra y digo, pues vamos a aventurarnos porque estoy leyendo solamente literatura del orden académico, del orden investigativo, literatura contable, que como te decía no es muy entretenida. Y Es una muy harta. pregunta, Dorian, ¿hubo un libro, hubo algo que te inspiró, que tú dijiste como después de leerme ese libro, como wow, o sea, yo quiero escribir, yo tengo esta historia, la quiero sacar? No, no hay un chispazo así. Más bien lo que te digo, había leído otros temas, nada que ver con ficción, pero mi vida universitaria era absorbente, mi vida laboral, y solamente leía cosas muy aburridas. Entonces dije, no, hay que escribir algo que sea diferente. Querías hacer algo diferente. Sí, total. Bueno, Dorian, ¿y cómo llegas a esta historia? Porque escribiste esta primero, pero ¿en qué momento? Ya nos vamos a entrar un poco más a preguntas sobre la historia, pero ¿en qué momento tú dices o empiezas la creación de esta historia? Ok, la creación nace como nace ese escenario en muchas ocasiones, con una pregunta: ¿qué pasaría si? What if, creo que se dice, ¿qué pasaría si esto ocurriera? Entonces ¿Y desde cuál fue tu pregunta más o menos? la ¿Qué pregunta, pasaría si no tuviéramos sentidos? eh, digamos que más allá del análisis de los sentidos particularmente, atendía a las dictaduras de las que la humanidad ha sido flagelada durante muchísimo tiempo. Entonces decía, bueno, ¿qué pasaría si estos dictadores no solamente privatizan los servicios, no solamente privatizan el suelo, no solamente privatizan el acceso a diversos elementos, sino si privatizaran tu cuerpo al servicio del Estado, tu visión, tus Claro, oídos? pero cuando tú escuchas esto, tú dices, pero ¿cómo ese hombre llegó a eso? Y yo sí estaba como súper intrigada. Yo quería leer el libro porque yo quería saber cómo habías llegado a eso, porque el libro, cuéntanos en qué año empieza el libro. Casualmente la historia empieza en 2025. Yo empecé a escribir, de hecho te cuento que me pasó algo caótico con la línea de tiempo en medio de mi novatada, por decirlo así. Entonces se me descontrola la línea de tiempo y luego empiezo a entender que hay que empezar de una vez con la línea. Y más en esta Sí, eso historia es que son 2 siglos y medio. Entonces, cuando empiezo a construir la línea de tiempo, cayó en 2025 prácticamente que el primer capítulo. Estamos viviéndolo en este momento. Entonces, es una coincidencia. ¿Y tú crees que ese primer capítulo, que creo que podemos hablar de él, y lo que está viviendo el mundo actualmente, nos va a llevar a la época donde se desenlaza tu historia? ¿Que es en el qué? En el 200... Y bueno, la historia, digamos que el caos de la historia empieza como en el 2063 aproximadamente, pero se prolonga hasta el Es 2246, 42. 2240, que es como donde viene esta parte fuerte, pero entonces vengámonos al 2025, donde empieza todo esto, no es muy lejano. Elon Musk ya está haciendo pruebas del microchip, yo también hablo, casualmente desde un punto de vista muy diferente. También en mi libro se habla del microchip porque es como los escritores estamos viendo la humanidad, o sea, hacia dónde va la humanidad. ¿Qué coincidencias crees que tiene este 2025 con ese 2025 de tu libro? Bueno, creo que estamos en un plano muy similar en materia tecnológica. Por supuesto que sí, la investigación en torno a la biotecnología ha avanzado. No está en su punto más alto, porque creo que nunca estará en él, pero sí estamos muy cercanos a poder establecer un vínculo preciso entre la actividad electrónica, la actividad sistemática,
con el cerebro humano. Y creo que estamos en ese punto de articulación en el que damos unos pasos más adelante y podremos tener establecida una comunicación perfecta entre cerebro y máquina. Entonces estamos muy cerca de lo que la historia plantea. Bueno, cuéntanos de qué va esta historia, para yo hacerte como unas preguntas que tengo planteadas que son más profundas, a grandes rasgos, para que la gente se pueda contextualizar de lo que estamos hablando, de qué se trata este libro. Bueno, primero que todo, Cuerpos Privados. Se denomina así porque la metáfora central de la historia, desde el punto de vista literario, es la privatización del cuerpo humano. En ese sentido, entonces, hablamos que partimos de un escenario tecnológico y muy orientado hacia la medicina, hacia la salud. Existe entonces en la historia un nuevo sistema de salud humana que será implementado más o menos en un 85% de la población. Es un sistema de salud genial que lo que hace es engañar a tu ADN. Cuando tú estás en el vientre de tu madre, tu código genético, el ADN, está programado para que tus manitas crezcan, tus ojitos. Pero después de que tus ojitos nacen y tus manitos, el ADN se pierde esas facultades y dice, como que no sé qué hacer. Entonces estos científicos lo que dicen es vamos a engañar al ADN y a decirle esa manita amputada no ha crecido, esos ojitos que están en tinieblas no han crecido todavía y de tal suerte que este nuevo sistema permite restaurar el cuerpo y echar fuera las células que están corruptas por las enfermedades, desde una gripa hasta un cáncer, un VIH. Eso es la esencia de cómo nace la historia con un sistema de salud. Pero más adelante, pues se vuelve en un sistema de control. Claro, la forma en la que Dorian nos lleva por esta historia es impresionante porque nos empieza a contar cómo a través de estudios, a través de un chip que es muy detallado, porque ustedes podrán decir, pero ¿cómo es esto posible? ¿Ok? A los científicos Dorian les va a dar muchas ideas porque les va a mostrar cómo puede ser posible. Yo decía, o sea, yo lo leía y decía, wow, o sea, es que el sistema nervioso, o sea, cómo tú puedes, te lleva de una forma muy ligera a cómo a través de un chip que ya se viene hablando desde las vacunas, desde muchas cosas se viene hablando del chip, o sea, es algo que ya nos está haciendo como un ruido blanco, pero tú haces desde la ficción, desde el punto de vista de ficción, integras un montón de elementos que a mí me parecen maravillosos porque integras todo esto y uno dice, wow, puede pasar, puede ser real. O sea, a mí me encantan esos libros donde yo digo, y yo te quería preguntar, ¿tú cómo hiciste esa investigación? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Porque es que es muy sorprendente. Y de pronto uno dice, ay, esta teoría, no sé qué es, ahí por allá vimos. Y entonces pausa, te vas a Google, la buscas y resulta que sí existe. Y entonces tú empiezas como esa confusión que a mí me encanta que los libros me lleven a eso, a escenarios donde yo me pueda imaginar que lo que está pasando sí puede ser verdad. Bueno, entonces cuando nace esta idea de un sistema de salud, pues inmediatamente hay que empezar a investigar. No sabemos nada de 1000 cosas y en particular pues de medicina menos. Entonces desde decir, bueno, queremos hacer un nuevo sistema revolucionario en el que todas las enfermedades sean curadas, en el que tu cuerpo se restaure, te lleva a investigar por qué nosotros no podemos regenerar nuestro cuerpo, por qué nos envejecemos. Y eso de alguna manera ya está en la red. O sea, nosotros en este momento estamos en la era de la información y está ahí presente, pero ¿qué pasa? Hay que tomarse el trabajo de leerlo, de consultarlo, de ver otras fuentes, de contrastarlo y hacerse un panorama claro de decir, bueno, lo que estoy planteando sí está hilado con esto que está ocurriendo, sí es posible porque de hecho es una de las reglas para la ficción. Si tú haces un libro de ficción, tienes que partir de una realidad actual a un futuro posible dentro de un marco tecnológico. Entonces decimos, por supuesto que sí podría pasar teniendo en cuenta el desarrollo del genoma, los desarrollos de Elon Musk en torno a la tecnología, a la biotecnología, al enlace, que ya existe de hecho un chip que le permite a las personas lisiadas con su mente crear ciertos movimientos, ¿no? Todavía no estamos muy avanzados, pero decimos, hombre, podemos llegar allá. Pero mira, Dorian, que las pruebas de Elon Musk ya tú te puedes inscribir y ya hay pruebas para que una persona que no pueda caminar con la implementación de ese chip camine.
solo se los están haciendo a personas en Estados Unidos, o sea, la condición es que vivo, pero ya están en periodo de pruebas en humanos. Personas que tienen, que tienen limitaciones para su visión, ya a través de ese chip van a poder ver, van a recobrar funciones. No conozco los detalles a fondo de Neuralink, no los vamos a conocer, pero sí me parece sorprendente lo que él ha hecho, porque digamos que es una persona, yo la he consultado mucho para varios de mis desarrollos en los libros, y digamos que es una persona que es el ingeniero en jefe de todas sus empresas, porque si no lo hace él no funciona, y es increíble el cerebro de este tipo, y no es como que tú digas que se levanta y tiene una rutina así súper espléndida como nos han contado, no, o sea, la rutina de él es lo más desordenada. Simplemente yo creo que el tipo nació siendo un genio, y creo que en ese futuro del que tú hablas se van a acordar de Elon Musk. Y te hago una pregunta: para algunos de los personajes que tú creaste cuando iba empezando esta historia, ¿te basaste en algo de Elon Musk? Bueno, no, la verdad es que no, tengo que decirlo así de golpe como es. No, más bien tienen rasgos, tienen pincelazos de personas a las que conozco, y de hecho, como la idealización de algunos comportamientos que dijera yo, uy, quisiera tener esas facultades, me encantaría llegar a ser como Christopher, lo voy a decir así, me encantaría llegar a tener algunas de sus particularidades. Entonces, bueno, y por ejemplo, de tus personajes como Lucian y como Thomas, ¿cómo los creaste? Ok, Lucian Smith, me pareció muy genial el nombre, siempre me ha parecido muy bonito el nombre Luciana, pero arrancábamos con el homólogo, entonces dijimos, vamos con Lucian. De hecho, por ahí me dijeron que en una peli aparece, pero pues no la he visto. Pero me pareció un nombre curioso, característico. Una pregunta, ¿tu hija y tu esposa participan de alguna forma en el proceso creativo, ayudándote con nombres o con algunos rasgos de los personajes? Bueno, en esa parte no, pero dentro del desarrollo de la obra, por supuesto que sí, porque primero que todo mi esposa es socióloga, es educadora, es lingüista, entonces tengo una fortaleza allí desde un punto de vista de creación, desde el punto de vista de la ortografía, de la gramática, y me ha ayudado muchísimo. Mi hija es creatividad pura, pues ella estudia economía, pero es creatividad pura, una explosión. Entonces mi primer filtro editorial son ellas dos. De hecho, iba construyendo la historia. Termina un capítulo y eran las primeras lectoras, con algunas observaciones y empezando a pulir la obra, con una profesional genial como mi esposa, y también la creatividad de mi hija. Entonces ellas están ahí siempre presentes en todos los momentos del proceso, siempre de la mano, y este proyecto es de los tres, cada quien tiene sus roles ya establecidos y charlamos del tema, porque si hay algo importante, escritores nuevos, bueno, como yo, es charlar de la obra, pero con gente cercana, con gente que te entienda, que te conozca y que te pueda dar un panorama un poco más amplio acerca de lo que estás planteando. Porque a veces nosotros nos ilusionamos o de pronto nos decepcionamos de lo que estamos haciendo, y es necesario un ojo fresco, un oído fresco. Claro que y sí. qué mejor de alguien que está cerca, que Mira, no lo tiene mi en el corazón. esposo, te lo pregunto porque mi esposo también tiene una participación súper activa en la creación de mis personajes, ¿sí? Yo voy y le digo, dame un nombre, y él es, Okay. ¿de dónde es? Entonces él empieza con las preguntas, ¿va a ser bueno o malo? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Y él ya me empieza a crear los nombres con los apellidos. Bueno, así algo impactante. Ahí tuvimos que parar un poquito porque me di cuenta, o sea, yo iba y le preguntaba, y yo, Rey, necesito un personaje de, no sé, Alemania, España, lo que sea, y él me lo daba con una facilidad, y bueno, ya el libro estaba, ya, o sea, ya estaba en impresión, y yo escucho, nosotros tenemos muy bien divididos, hacemos mucho home office y viajamos mucho, entonces tenemos muy divididos nuestros espacios de trabajo. Pero yo escuché que él se estaba escuchando un partido y decía, y Harry Kane, no sé qué, y yo. No, eran los personajes del libro, o sea, te puedes dar cuenta que me estaba poniendo futbolistas y yo no. Okay. O sea, no en los personajes principales, pero sí me di cuenta que estaba haciendo ese juego con jugadores de fútbol, pero aún así él participa muy activo en la creación de mis personajes.
¿Cómo creas tú tus personajes? ¿Tienes alguna particularidad para crearlos? ¿Te los imaginas previamente? ¿Cuál es ese proceso que te lleva a definir cuál va a ser el desenlace? O sea, ¿tienes como una guía para escribir? ¿Haces como un esquema? ¿O simplemente te vas llevando? O sea, la historia bien. En el camino he aprendido cosas y de hecho esto es un aprendizaje permanente. Entonces, en principio, el corazón lleno de ideas y por favor, plásmelas y arranco a escribir. Pero me doy cuenta que es necesario ser ordenado desde el principio. Y entonces lo que te contaba ahorita viene muy hilado a tu pregunta, porque en medio del proceso avanzo tanto sin tener una línea de tiempo clara y se me arma un caos en la historia y ya no podía devolverme. Fue un mes de revisión frente a lo que ya había construido y digo, no, esto es en un Excel. Y cogí un Excel, una tablita y personaje, descripción, año en que nace, año en que muere, en qué momento arranca la historia, en qué momento tiene una participación trascendental. Todo está ahí plasmado, hilado. Entonces, claro que está Tú ese eres esquema. contador, lo haces en un esquema. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir esta historia, yo tuve acompañamiento de un editor. O sea, ya cuando la historia estaba, Planeta se interesó en ella, entonces yo tuve acompañamiento de un primer editor. Y él de una cogí y me dijo, vamos a hacer ya la línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi historia, Samuel es un personaje que cuando yo me imaginé a Samuel, Samuel iba a hacer muchas cosas dentro de la historia. Y hubo un día que yo estaba repasando la historia y dije, ¿dónde está este man? ¿Dónde lo boté? No puede ser. O sea, como que me dije, ¿dónde está Samuel? Y me tuve que ir a buscar en qué parte de la historia había quedado y lo rescaté. Y me sorprende mucho porque mi editor se dio cuenta y me dijo, ven, este Samuel sí va, pero no va. Lo voy a quitar. Y yo le dije, listo, dale, quitémoslo. Y después me llamó y me dijo, no, porque sí está muy bien rescatado. Okay. Entonces mejor ya no lo voy a quitar porque nos metemos en un problema. Pero digamos que una de las cosas con las que yo siempre tuve prevención es que yo pienso en un personaje, o sea, se me viene lo que tú dices, el corazón. Me lo imagino, lo imprimo y se va para la pared. Y empieza la pared llena de post-it. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo no sé qué? Para estarlo viendo y no perderlo en la historia. A los que están creando una historia nueva, ese puede ser un excelente tip, porque tanto Dorian como yo, Dorian tiene mucho más complejo porque él abarca unos periodos de tiempo mucho más complejos, pero yo sé qué es lo que es tener la cronología de una historia y decir cuándo empezó esto, cuándo pasó esto, cuándo se murió qué pasó con esta teoría y empezar a entrelazar todo. Te entiendo, es un trabajo duro. Bueno, Dorian, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir esta historia? Bueno, hay dos tipos de dificultades. Dificultades desde el punto de vista del caos, dificultades desde el punto de vista de cómo lo desenlazo y también desde lo que yo considero, porque sí hay que separarse un poquito de mis convicciones personales para poder reflejarlo claramente en una historia. Entonces, digamos que partes difíciles, hay una parte, es que no puedo hacerle spoiler, pero sí en cuanto a lo referente, o más bien, en lo referente a Luciana, hay unas partes complejas con ella. Bueno, y te quiero preguntar algo de Luciana y Aidan. Ellos tienen una relación como muy conmovedora, o sea, ¿qué buscabas transmitir con la relación de ellos dos? Bueno, para serte muy honesto, se fue dando como lo iba sintiendo, pero nunca hubo una intención de fondo de decir, bueno, esta relación de abuelo a nieto debería ser así, consolidarse de tal manera, poder representar un apoyo. No, más bien lo sentía de esa manera y de hecho yo no tuve abuelos paternos. Mis abuelitas también murieron muy rápido y de pronto, de alguna manera, existe allí un vínculo entre mis ausencias personales y lo que estoy reflejando, pero pues algún profesional podría decirlo quizás, pero no existe una intención de fondo de decir, oiga, qué bacano que un nieto y un abuelo se vuelvan tan cómplices, se vuelvan tan amigos y compartan la vida de esta manera. Qué chévere. En el prólogo tú haces una especial mención a la ciencia ficción clásica. ¿Algo de la ciencia ficción clásica que te hubiera inspirado para este libro? ¿Algún elemento? Bueno, esa pregunta hay que darle dos tips importantes, dos temas.
El primero, el prólogo, no lo escribí yo, fue un regalo del editor, de Álvaro González, entonces muy agradecido con él. Álvaro es excelente, yo he trabajado en otros proyectos Sí. con Álvaro que van a salir pronto y wow. Por supuesto, entonces Álvaro es genial en lo que hace, tiene una visión muy amplia, le gusta la ficción y pues de ahí esa creación maravillosa del prólogo. ¿Ves? Pero digamos que en mi adolescencia el impacto o lo que me gustaba mucho frente a la ficción era Julio Verne. Elementalmente no leí de nadie más, como de todo esto que Álvaro menciona, que se ve que ha leído muchísimo. Entonces Nos sí me lee inspiraba. a todos nosotros todo el tiempo. ¿Cada cuántos libros se devorará al año? Yo imagino que muchos, muchos. Entonces tiene muchísimo para dar y es una maravillosa persona. Entonces él plasma allí en el prólogo una cantidad de autores, yo no he leído de ellos, y en mis inicios atendía únicamente a Julio Verne y esa capacidad que tenía como para ver un poquito más allá de lo que estaba ocurriendo. Bueno, ¿y tú crees que la ciencia y la tecnología van a terminar teniendo ese control que tú dices en el libro sobre nuestros cuerpos? O sea, ¿crees que lo que plasmaste puede llegar a pasar? Yo creo que puede llegar a ocurrir. Y aquí me aferro a las palabras del maestro Eduardo Galeano. Cuando le preguntaron para qué sirve la utopía, él dijo para caminar hacia ella. Entonces aquí nos paramos en el punto contrario. ¿Para qué sirve la distopía? Para detenernos un momento. Reflexionar qué estamos haciendo, qué pasó con la fisión nuclear, que se convirtió en bombas de devastación humana. ¿Qué pasó con otros inventos interesantísimos que se han convertido en arte militar únicamente para subyugar a otros seres humanos? Entonces vale la pena que los expertos que en neurología, en ciencia digan, bueno, estamos a un paso, tengamos cuidado con esto. De tus personajes o de los personajes del libro, ¿cuál es tu favorito? Uy, mi personaje favorito de todos es Christopher. ¿Por qué? Cuéntanos un poco más de Christopher. Si uno se termina enamorando de unos personajes cuando escribe los temas cercanos, pero cuéntanos un poco más sin hacernos un spoiler de Christopher. Bueno, Christopher es un hombre maduro ya, con la experiencia de los años. Es un hombre que la tiene clara y sabe lo que tiene que hacer. Tiene el valor de la familia en el corazón, pero también tiene un sentido de responsabilidad muy profundo frente a la humanidad. Sabe que tiene un legado en sus manos y hace todo y la da toda en cada momento para lograr el objetivo, para lograr la causa libertaria, que es lo que él empuja con toda la fuerza. Tiene un amor maravilloso, que es su hija, es su eterno amor. Tiene una esposa a la que ama también profundamente y entonces la da toda. A pesar de que la protagonista es Luciana y es bellísimo el personaje, digo yo desde mi punto de vista como Dorian Olaya, me quedo con Christopher. ¿Quieres mucho a Christopher porque de alguna forma ese amor que le tiene a su esposa y a su hija te reflejan un poco? Yo creería que sí. Sí, porque uno asemeja cosas que uno como que quiere hacer de los personajes y sí. O sea, yo veo que en todo lo que tú haces está muy presente tu esposa y tu hija. Eso es muy bonito. Entonces siento que ahora que tú hablas de Christopher así, las veo como reflejadas a ellas en algunos puntos. Ok, sí. Y pues después de la historia, de lo que ocurre, que no puedo hacer spoiler nuevamente, pero entonces arranca ahora con Libertad. Y es una cosa espectacular que me parece muy bonita, fruto de la creación, fruto del trasnocho, avanzar sin meterle tanto corazón frente a mi propia vida, pero sí se dio de esta manera. Entonces no sé si eso sea un lapsus o si no tenga nada que ver, pero sí veo ahí un reflejo importante de mis convicciones. Bueno, Doriani, ¿cómo es un día típico en tu vida? Día típico. Bueno, suena la alarma y qué cosa tan dura. Creo que es el peor de los sonidos del mundo. Me levanto a las 7 de la mañana aproximadamente. Ya mi esposa se ha ido, ya mi hija se ha ido y estoy con Belinda, otro amor de mi vida, que es mi mascota. Entonces charlamos un rato y ahí me la llevo al parque. En el parque paseamos, como algo, leo un buen rato, escribo un buen rato, hago mis obligaciones y salgo a trabajar en la tarde. Trabajo como educador, ejerzo por momentos como contador público. En la noche, después de mi jornada, llego a mi casa, eso de las 7:30 de la noche,
y ya estamos listos con Manuela, con mi esposa Diana y con Belinda para compartir un rato y echar mucha carreta en el comedor de muchas cosas. Del libro un poquito, sí, porque viene uno en camino, venimos con otra historia. Wow. No es una secuela, no es una segunda parte de Cuerpos Privados, pero sí pertenece a este universo. Entonces está ahí como el 40%, con muchas ganas de nacer. Y hablamos de esos temas. Es hora de descansar y ahí termina nuestro día. Y bueno, en todo ese papel de tu día a día, ¿qué influencia tiene la música? ¿Tienes alguna música en particular que prefieras a la hora de escribir? De pronto cuando estás cansado de la historia o algo, ¿buscas alguna película? ¿Buscas refugio en alguna serie? Bueno, la música tiene un papel muy importante. Tengo pinitos de guitarra y de piano, entonces ese es el escape. Estoy un poquito estresado, tenso, cojo la guitarra un rato, hago algunas notas, algunas melodías, me siento en el piano un momento. Series muy pocas. Hace mucho tiempo sí vi series en mis desplazamientos y demás. El libro es un excelente escape, se ha vuelto genial tener un libro en las manos y empezar a leer sus páginas, meterse en la trama por unos momentos. Eso es desconexión. ¿Qué ha significado para ti ver tu libro ya en físico? Bueno, esto es un bebé, es un hijo, el primogénito, y para mí ha sido maravilloso. Es como cuando uno alza su primer bebé, es una sensación similar, no tan profunda, pero sí es de otra perspectiva. Y digamos que lo curioso en este caso es que es un proyecto de 3 de la familia. Bueno, yo lo escribí, está bien, pero mi esposa y mi hija ahí siempre presentes en el proceso, entonces esto es como un hijito de los 3 en el que vemos reflejados muchos sueños, muchas expectativas, esperanzas que se están materializando y que de alguna manera en algún momento pensamos que no iba a ser posible. Y verlo ya de esta manera, pues es alegría pura. ¿Y lo abrieron? ¿Cómo fue ese momento cuando llegó el libro? ¿Lo abrieron los 3? Bueno, estaba yo con mi hija y lo pensamos un momento, esperamos a Maye, le decimos Maye, esperamos a Maye, pero nos ganó la curiosidad. Entonces abrimos la primer caja, llegó al primer piso, las llevamos al apartamento que es arriba y bueno, y destapamos uno para sentirlo, tocarlo, palparlo, olerlo. No nos aguantamos a a la llegada de ella, que era más tardecito. Y fue genial, fue una experiencia diferente. Fue tener materializado el fruto de tanto trabajo. 17 meses de escritura en bruto, más pulir la obra, que tú sabes que es otro proceso bien interesante. ¿Qué mensaje le darías a ese Dorian que empezó a escribir? Al Dorian, o sea, el Dorian de hoy que tiene su libro acá publicado, ¿qué mensaje le daría a ese Dorian que empezó a escribir esta historia, que no sabía para dónde iba? Bueno, esta historia en particular. No, cuando empezaste a escribir. Ok. Porque tú ya te abriste un camino con una editorial, o sea, ya tienes un camino abierto y seguramente se vienen muchas cosas para ti dentro de la editorial, pero ese primer momento cuando tú dijiste quiero escapar de esto y voy a empezar a escribir, ¿qué le dirías a esa versión de ese Dorian en ese momento? ¿Qué mensaje le mandarías? Bueno, le diría, Dorian, sí se puede, no lo dudes ni un momento. Tenemos derecho a sentirnos tristes, tenemos derecho a desconfiar, a tener temores, pero no dudes que va a ocurrir. Y sobre todo, aprovecha el tiempo porque es el recurso más valioso del ser humano, está por encima de todo. Tiempo es sinónimo de vida, entonces aprovéchalo muy bien porque hay muchas historias que contar, no solamente cuerpos, no solamente la que viene, sino que hay otras. Y nuestro tiempo como recurso es limitado, entonces aprovéchalo muy bien sin dudar ni un instante que puedes lograrlo. Bueno, ¿y qué mensaje le quieres dejar a las personas que te lean? Y bueno, es un mensaje esperanzador, pero también un golpe de realidad. No todo es fácil. Estamos metidos en un sistema del que no podemos escapar, pero sí podemos contribuir a que sea mejor. De hecho, si uno mira a su alrededor, cada cosa que uno observe es un atentado al medio ambiente, al planeta. Ya no podemos escapar de este sistema, pero sí podemos mitigar un poquito el impacto de lo que estamos haciendo con nuestra casa, que finalmente la humanidad es este mundo. Y que sí se puede, por supuesto que sí, que hay un escape.
que a toda esclavitud tiene una ruta de escape, que hay que identificarla, hay que saber que nos está haciendo prisioneros y hay que escapar de allí. Y un paso interesante es empezar a leer más, un paso interesante es empezar a crear más, porque tenemos capacidades extraordinarias, solo que a veces creemos que lo que hacemos no es suficiente o no creemos en nosotros mismos. Bueno, ¿alguna vez durante la creación de esta historia tuviste el llamado bloqueo del escritor? Sí, el bloqueo del escritor desde dos dimensiones, desde ¿y ahora qué? Llegué aquí, puse un punto seguido y no fluye ni una palabra. Y pasaban 2 días, 3 días y bueno, ¿cómo enlazo esto que estoy contando con lo que viene? Porque efectivamente sí hay una ruta trazada, pero no hay un puente. Llega uno a cierto momento de la narrativa en que no puedo acoplarlo a lo que viene. O de pronto hice un salto temporal tan fuerte que no sé cómo llegar allá sin romper la hilación. Entonces, claro que sí se tuvo, hay que ser paciente, hay que releer lo que estamos haciendo, hay que dialogar, que para eso sirve muchísimo hablar de la historia con los cercanos. Eso nos abre a nosotros un panorama genial para poder hilar las cosas, hace que la mente despierte. Y el otro tipo de bloqueo, yo creo que a ti te pasó también, es cuando creas un caos tan terrible y ahora no sabes cómo salir de ahí, por Dios. ¿Qué hice? Mi editor me decía, ¿a qué horas vas a terminar? Tienes que terminar, Julián, este libro ya no puede. O sea, mi libro es largo, el tuyo también tiene una gran extensión, pero sí es verdad, uno crea un caos. El mío es una saga, o sea que yo estoy menos preocupada. Yo inicialmente lo pensé como una trilogía, pero mi editor me dijo, debe ser una saga, dejémoslo abierto a una saga, si solo salen 3 no pasa nada, pero dejémoslo abierto a una saga. Y sí, o sea, ya vamos como previendo que van a ser 4 libros y no sé si ahí ya vaya a tener el fin, creo que no. Genial. Porque tú creas lo que tú dices, tú creas un caos y dices, pucha, ¿ahora qué hago? Sí, nunca nadie había hablado de ese bloqueo, pero me parece interesante. Bueno, y otra pregunta, ¿cómo elegiste la portada? ¿Cómo fue ese proceso de la portada? Bueno, fue un proceso complicado porque uno tiene unas ideas, llegar a poder plasmarlas de una forma profesional, de una forma adecuada, que transmita, que conecte con el lector es muy complicado. En principio queríamos mostrar dentro de la portada unos elementos característicos, pero luego decíamos no es apropiado, plasmamos en el momento una acuarela muy artístico con uno de los protagonistas, con un emblema, pero no había comodidad en la portada. Luego viene ya la idea de lo que está en Cuerpos Privados, la venda, por supuesto que es privarnos de los sentidos, las tinieblas a nuestro alrededor, que tinieblas es ignorancia y es subyugación. Entonces, bueno, ya está la idea, pero ahora llevémosla a cabo con el diseñador, con el ilustrador. Y aprendí que uno dice con palabras las cosas, pero de ahí a que la imagen que tienes en tu cerebro puedas transmitirla con palabras es muy compli. Es mejor que tú lo ilustres, así no sepas hacerlo, en un PowerPoint, en Canva, haz algo, así no quede a nivel profesional, que con eso el ilustrador se nutre de inmediato más que con tantas palabras. Entonces así fue el proceso con ellos y llegamos a un acuerdo en el que se reflejaba la idea de fondo, pero de una forma muy profesional y muy estética. Bueno, Adrián, y por último, ¿qué mensaje le quieres dejar a las personas para invitarlos a que compren tu libro, a que te lean? Bueno, el mensaje es, estamos en unos tiempos de apertura tecnológica que atienden a la revolución científica. Llevamos cerca de 50 años o más en plena revolución y toda revolución lleva unas consecuencias. Toda revolución conduce a unos resultados. No sabemos realmente hacia dónde estamos caminando, pero Cuerpos Privados puede dar una apertura, puede dar una idea hacia dónde se mueve la sociedad, incluso hasta unos resultados muy distópicos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, estar preparados, no como una profecía tal cual, pero sí dentro del plano de lo posible, decir, bueno, Cuerpos Privados me presenta algo que quizás ocurra, entonces me permite reflexionar, me permite establecer unos panoramas posibles y bueno, aparte de eso, disfrutar de una muy buena historia. Bueno, eso fue todo por hoy. Los invitamos a que
¿Dónde te pueden conseguir, Victoria? ¿Dónde va a estar disponible este libro? Bueno, está en todas las librerías importantes del país, no importantes, digamos que en las principales librerías del país, más adelante en otras aliadas, en Panamericana prontamente y todos los aliados del Grupo Editorial Planeta a lo largo de todo el país. Entonces ahí pueden conseguir Cuerpos Privados y con el autor directamente a través de las redes sociales sería genial porque de esta manera apoyan mucho más fuertemente al autor.